mandato que Jesucristo dio a sus discípulos. El Señor ministró la semana pasada la palabra en fidelidad, compromiso y esfuerzo. Fidelidad, compromiso y esfuerzo fue lo que comunicó el Señor la semana pasada. Mientras meditaba en el pasaje, en el momento de estar comunicando la palabra, el Señor trajo de una manera especial mensaje para la iglesia, comunicar a la iglesia. Es la palabra que Jesús instruyó a sus discípulos. Aún antes de que los discípulos fueran enviados, Jesús preparó a sus seguidores. Jesús llamó a cada uno de ellos. Jesús los escogió a cada uno de ellos. Jesús conocía la vida, el carácter. Jesús conocía los pensamientos, cada uno de ellos. Jesús los conocía y llamó a ellos. No solamente los llamó y los escogió, pero Jesús transformó a los discípulos. Les llamó, les transformó. No solamente les transformó, Jesús les ayudó, les dio crecimiento, les dio conocimiento, les dio la habilidad de crecer en conocer las cosas del reino. Y no solamente hizo eso, Jesús también les dijo a ellos que iba a manifestarse a través de ellos fruto del llamamiento, transformación, crecimiento, venía el fruto del Señor Jesús. Es lo que la palabra comunica, quien da la comisión. La iglesia del Señor fue llamada, no solamente los discípulos fueron llamados, pero los seguidores de Jesús. Cuando Jesús dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos, digo, vayan y hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Jesús dio instrucciones que los seguidores de Jesús iban a hacer la tarea de ir y anunciar y discipular y enseñar, como dice el capítulo 28 del verso 16 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente les bauticen, dijo Jesús, sino también enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y no solamente enseñen que guarden todas las cosas, dice, denle la promesa de parte mía también, de que yo estaré con vosotros, que si con todos ustedes, con todos mis seguidores, todos los días, no solamente a veces, todos los días estaré con ustedes hasta el fin, dice el Señor Jesús. Estaré con vosotros. Hablamos de fidelidad la semana pasada y comuniqué un pensamiento en el folleto: fidelidad. Dios ha hecho su parte. Él ha sido fiel con su pueblo, Él ha sido fiel con sus seguidores, Él ha sido fiel a su palabra, Él ha sido fiel a las promesas. Dios ha sido fiel, Él ha mostrado su fidelidad. De arriba hacia abajo, la fidelidad se ha mostrado en los seguidores, en el pueblo de Dios. Por generaciones y generaciones y generaciones, siempre Dios ha sido fiel. Pero ¿por qué comunicamos de fidelidad de parte de la iglesia, de los seguidores del Señor, hacia Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante ser fiel? ¿Por qué es importante ser fiel al Señor? Fidelidad habla de estar firmes, de mantenerse hacia adelante, habla de un progreso, habla de ir hacia la meta. Fidelidad habla de estar firmes sin moverte hacia atrás, es mantenerte el enfoque hacia la meta. ¿Por qué es importante que los seguidores de Jesús sean fieles al Señor? ¿Por qué es importante que el hombre y la mujer de Dios sean fieles al Señor? Es importante, déjenme decirle por qué. Dice el versículo 16 que los discípulos vinieron a Galilea, es decir, obedecieron la palabra, y cuando llegaron ahí, dice la palabra, que algunos estuvieron dudosos de que Jesús se iba a presentar con ellos o los iba a alcanzar en ese lugar. Algunos dudaron, dice. Y Jesús se presenta y les da la palabra, le dice,
era verdad lo que yo les dije. Aquí estoy con ustedes. Toda la autoridad me ha sido dada, dijo Jesucristo a sus seguidores. Toda la autoridad me ha sido entregada. Ya la tenía antes. Me ha sido entregada nuevamente. Toda la autoridad me ha sido otra vez dada. Lo que les prometí lo he cumplido, dice el Señor. El problema es que el hombre y la mujer, seguidores del Señor, no mantienen la fidelidad hacia Dios como Dios quisiera que estuviera. Hombres y mujeres hoy en día han perdido completamente la mirada hacia el Señor y no enfocan su vida en fidelidad hacia Dios y lo que Dios demanda de los seguidores. Es importante ser fiel y conocer qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Jesucristo vino, Él se presentó y dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. La humanidad estaba muerta en deleites y pecados y estaba caminando hacia una condenación eterna, sin la presencia del Señor, sin vida en ellos. Y Jesucristo vino para cambiar y transformar a la humanidad de pecado y desobediencia ante los ojos de Dios. ¿Cómo lo hizo Jesucristo y cómo lo está haciendo en estos días? De la palabra, con un ejemplo y un testimonio que Él nos dejó. Él vino y Él habitó en medio de esta humanidad y con su ejemplo Él nos dio la autoridad de seguirle, y no solamente la autoridad de seguirle, nos dio el poder a través del Espíritu Santo para seguir adelante la obra que nos llamó a hacer. Como seguidores del Señor, somos llamados a ser fieles al llamado de Dios hacia nuestra vida. ¿Qué quiere el Señor de mí? Tal vez te preguntas. ¿Qué quiere el Señor de mí? Tal vez te preguntes, o tal vez estás pensando en este momento. Yo sé que soy creyente, vine a los pies de Jesucristo, yo conocí a Jesús, de que dentro de mi corazón, ahora Él mora en mí. Y yo sé que voy al cielo, y yo sé que tengo una esperanza bienaventurada. Y eso es todo lo que yo pienso y sé. Y hay en mi mente. Eso no es todo, hermano. Ese es un regalo solamente de parte del Señor para que estés en la presencia del Señor, porque esa es la promesa, sí. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hay una labor que tenemos que llevar a cabo como hijos de Dios. Hay una labor que tenemos que hacer aquí como hijos de Dios. Nuestra responsabilidad delante de los ojos de Dios es mantenernos fieles al Señor. ¿Por qué fieles al Señor? ¿Por qué es importante ser fieles al Señor? Cosa número uno te voy a decir por qué es importante ser fiel al Señor. La importancia de ser fieles a Dios y a su obra como creyentes es sumamente, hermano, especial estos días. ¿Por qué? Porque si somos fieles al Señor, vamos a dejar que Dios obre en nosotros, en ti y en mí, si somos fieles al Señor. Si hay una fidelidad, si hay una firmeza, si hay una relación con el Señor, si hay una entrega, si hay un deseo, hermano, si hay un anhelo, si hay una búsqueda del Señor, si nos mantenemos fieles al Señor, vamos a permitir que Él obre en nuestras vidas, hermano. Cuando dice la palabra obre, obrar, habla de trabajar. Si tú y yo somos fieles a Dios, hermanos, como hijos, hijas de Dios, vamos a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Y qué va a hacer Dios cuando trabaja en nuestras vidas? La primera cosa que Dios hace en el hombre, en la mujer de Dios, es transformar al creyente hijo de Dios. Transformar su manera de pensar, transformar su manera de vivir, transformar su manera de hablar, transformar su manera de actuar, transformar su manera de comportarse, transformar su manera de dirigirse en este mundo de pecado. Es lo que Jesucristo va a hacer. Por eso es importante ser fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Dios transforma al hombre y la mujer que ha llamado con propósito. Él los transforma, hermano, de un proceso en un proceso. La transformación viene a base de mantenerse fieles al Señor, en comunión y entrega al Señor. Después de la transformación, hermano, viene el crecimiento en la vida del individuo, hombre y mujer de Dios. No puede haber un crecimiento si no hay una transformación previa. La transformación, hermano, lleva a un proceso, hermano, de un crecimiento, de una comprensión, de un entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros.
cuando estamos siendo transformados en las manos del Señor, estamos creciendo también en conocimiento, en cuestiones de las cosas espirituales del Señor. Si no hay una transformación, hermano, el crecimiento no va a manifestarse, hermano. Transformación, crecimiento y definir el siguiente paso, que es dar fruto. Una persona, un hombre o una mujer de Dios no puede dar frutos, hermano, a cierto nivel, si no ha habido una transformación, un crecimiento, una preparación previa para manifestar frutos, lo que hay en la vida del individuo. Por eso es importante ser fieles al Señor. ¿Para qué? Para que Dios obre en nuestra vida personal, hermano, en nosotros. Es importante ser fiel, es importante la fidelidad a Dios. Es importante mantenernos fieles a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que Dios obre en nuestras vidas. Una de las razones por cuales es importante ser fieles al Señor, ¿sabe cuál es? Es para que podamos nosotros, hermano, contrarrestar el ataque del enemigo en nuestras vidas. Porque viene el ataque del enemigo, hermano. Porque viene la preocupación de la vida del creyente. Porque viene el enemigo, hermano, a querer apagar lo que Dios está haciendo en la vida del creyente, del hombre y la mujer de Dios. Es importante, hermano, porque podemos contrarrestar los ataques del enemigo, hermano. ¿Cómo es eso, pastor? Un hombre y una mujer de Dios que ha venido a los pies de Jesucristo y ha entendido que es llamado a ser fiel, a buscar las cosas de Dios y que Dios lo va a impulsar, hermano, como dice la palabra, a ir y a ser discípulos a todas las naciones y que lo va a impulsar a ser un seguidor eficaz, una seguidora eficaz de Dios. Un creyente que entiende esas cosas, hermano, está en una transformación, va a venir el enemigo y va a querer poner desánimo en la vida del creyente. Desánimo es lo que el enemigo usa en la vida de un creyente, hombre o mujer, que desean anhelan las cosas de Dios. Viene el desánimo. Transformación, Dios está transformando la vida del creyente mientras está en una fidelidad con Él. Pero mientras ese hombre o esa mujer de Dios no mantiene la fidelidad con el Señor, va a comenzar el enemigo a venir y a infiltrar en el pensamiento, en la vida, desánimo a esa persona. ¿Por qué tenemos que ser fieles al Señor entonces? ¿Por qué? Porque podemos contrarrestar el ataque del enemigo. Cuando está en transformación viene desánimo. Cuando va al siguiente paso, que es crecimiento espiritual, viene, hermano, es lo que puse en mis notas. Cuando está en crecimiento espiritual viene desinterés por las cosas del Señor. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando la persona está creciendo, hermano, en las cosas del Señor, el enemigo no quiere que esa persona crezca, no quiere que la persona logre la meta que Dios planeó para él. El enemigo no quiere que esa persona crezca y sea un hombre, una mujer de palabra, de autoridad, y por eso comienza el enemigo a poner a la persona desinterés por las cosas del Señor. Y cuando va al siguiente paso a dar fruto, que ya estuvo transformado, ya tuvo crecimiento espiritual, ya viene a dar fruto, como dijo la palabra, el enemigo viene y cuando está a punto de dar fruto, el creyente, el hombre y la mujer de Dios que son fieles, si no continúa siendo fiel al Señor, comienza el enemigo a filtrar en la vida y comienza a venir con pruebas, luchas y tentaciones. ¿Para qué? Para que no dé fruto. ¿Te suena familiar estas palabras? ¿Te suena familiar lo que estamos comunicando en esta mañana, esta tarde? Es lo que la palabra nos enseña. Necesitamos ser fieles hoy. Necesitamos ser fieles a la obra del Señor. Hermano, necesitamos ser fieles a Dios personalmente. No ponga la mirada en tu esposa. No ponga la mirada en tu esposo. No ponga la mirada en el hermano o la hermana de la iglesia. No ponga la mirada en el vecino que es creyente y no hace lo que Dios quiere. No ponga la mirada en el siguiente hermano de la otra iglesia. Porque él